El dios de la antigua religión se convierte en demonio de la nueva. La representación más antigua que se conoce de una deidad se halla en la caverna de los Trois Freres en Ariege y data del periodo paleolítico superior. La figura es de un hombre envuelto en la piel de un ciervo y que lleva en la cabeza las astas del ciervo. La piel del animal cubre todo el cuerpo del hombre. Manos y pies están trazados como si se los viera a través de un material transparente, informando así al espectador de que la figura es de un ser humano disfrazado. El rostro es barbado, grandes y redondos los ojos, pero queda cierta duda acerca de si el artista intentó representar al hombre animal con máscara o con el rostro descubierto. El hombre con astas se encuentra dibujado en la parte superior de la pared de la caverna. Debajo y en torno suyo hay representaciones de animales, pintados con la maestría característica del artista paleolítico. Por la posición relativa de todas las figuras, parece evidente que el hombre predomina y que se encuentra en el acto de desempeñar alguna ceremonia que concierne a los animales. La ceremonia parece consistir en una danza con movimiento de las manos y de los pies. Debe observarse que, aunque las figuras de los animales se encuentran donde pueden ser vistas fácilmente por el espectador, el hombre con astas solo puede verse desde aquella parte de la caverna que es de más difícil acceso. Esto sugiere que se atribuía gran importancia religiosa a esta representación y que intencionalmente fue colocada donde no estuviera expuesta a las miradas del vulgo. El periodo en que fue pintada la figura es tan remoto que ya no es posible hacer conjeturas sobre su significado, salvo por la analogía de ejemplos históricos y modernos. Sin embargo, tales ejemplos son tan numerosos que parece indudable que el hombre representa al Dios encarnado que, al celebrar la danza sagrada, causa el aumento de la especie animal en cuya guisa aparece. Aunque el hombre ciervo es la más importante de las figuras cornudas del periodo paleolítico, en pequeños objetos de hueso y cuerno hay muchos dibujos más pequeños de hombres con máscaras y cuernos. Estas figuras habitualmente están representadas con los cuernos de una cabra o de un ante y danzan solas o en grupos. El ejemplo más interesante es el de la lámina, donde el hombre con cuernos no solo está danzando, sino que se acompaña con una especie de arco musical. La única representación paleolítica de una figura humana encontrada en Inglaterra es el conocido grabado en hueso de un hombre enmascarado con cabeza de caballo, que fue descubierto en la caverna de Birnonghel en Derbyshire. El arte del periodo paleolítico tuvo un fin súbito y completo antes de la época neolítica. Fue completamente borrado en Europa y parece no haber ejercido influencia sobre periodos posteriores. El hombre del Neolítico ha dejado pocos restos artísticos. Sus figuras humanas son casi invariablemente de mujeres y el hombre enmascarado no aparece. Pero cuando se llega a la Edad del Bronce, volvemos a encontrar al ser humano cornudo, que aparece primero en el cercano y Medio Oriente, es decir, en Egipto, Mesopotamia y la India. En el cercano Oriente, las figuras pueden ser masculinas o femeninas y los cuernos son de ganado vacuno, de ovejas o cabras. No se encuentran astas de ciervo, posiblemente porque no había ciervos en aquellas tierras o porque eran tan escasos que no tenían importancia para la alimentación del pueblo. Los dioses con cuernos fueron comunes en Mesopotamia, tanto en Babilonia como en Asiria. La cabeza de cobre descubierta en una de las tumbas de oro en Ur es muy antigua, posiblemente anterior a la primera dinastía egipcia. Mide cerca de la mitad del tamaño natural y su estilo y elaboración muestran una etapa avanzada del trabajo en metal. Los ojos originalmente tuvieron incrustaciones de piedra caliza o concha para el blanco del ojo y lapislázuli para el iris. La cabeza tiene 2 cuernos, número que en un periodo ligeramente posterior habría indicado que se trataba de una deidad inferior, pues durante muchos siglos la posición de una deidad en el panteón babilónico se mostró por el número de sus cuernos. Los grandes dioses y diosas tenían 7 cuernos, y esta es, acaso, la razón de que se nos diga que el Cordero Divino del Apocalipsis tenía justamente 7 cuernos. Las deidades babilónicas con 2 cuernos son tan numerosas que parece probable que originalmente fueran las deidades de los habitantes primitivos y que hubieron de resignarse a un lugar inferior al ser introducidos los grandes dioses. Estos recibieron más cuernos que las deidades menores para mostrar su posición superior. Los cuernos eran señal de divinidad. Cuando el rey o sumo sacerdote asirio aparecía como el dios Asur con la reina,
la suma sacerdotisa como su consorte Astarte. El número apropiado de cuernos lucía sobre los tocados reales. La pareja real era considerada como la encarnación de las deidades. Cuando Alejandro Magno se elevó por encima de los dioses de la tierra, transformándose en Dios, llevó cuernos como signo de su divinidad, y de allí su nombre en el Corán, Du Karnain, el que tiene 2 cuernos. En Egipto sus cuernos fueron los de Amón, el dios supremo. A lo largo de las deidades del bronce y del hierro, aparecen en Egipto deidades con cuernos. El ejemplo más antiguo tiene rostro de mujer y cuernos de búfalo. Se trata de la planchuela de pizarra de Narmer, habitualmente identificada con el primer rey histórico de Egipto. Vale la pena observar que, con excepción del dios Mentu, los cuernos de bovino solo aparecen en cabezas de diosas, mientras que los dioses tienen cuernos de ovinos. El jefe de los dioses cornudos de Egipto era Amón, originalmente deidad local de Tebas y después dios supremo de todo el país. Habitualmente se le representa en forma humana con los cuernos curvos del carnero tébano. Heródoto dice que en la primer gran fiesta anual del Tebas, la figura de Amón aparecía envuelta en piel de carnero, evidentemente en la misma forma en que estaba envuelto el dios danzante de Arieje. Había 2 tipos de ovejas cuyos cuernos eran la insignia de la divinidad. El carnero tébano tenía cuernos curvos, pero la raza ordinaria de las antiguas ovejas egipcias tenía cuernos horizontales retorcidos. Los cuernos horizontales son los que más comúnmente aparecen en las cabezas de dioses egipcios. Una de las más importantes de estas deidades es Khnum, dios del distrito próximo a la primera catarata. Era un dios creador y se le representa como el ser humano con cabeza de oveja y cuernos horizontales. Pero el más grande de todos los dioses cornudos de Egipto fue Osiris, que parece haber sido el faraón en su aspecto de dios encarnado. La corona de Osiris, de la que eran parte importante sus cuernos horizontales, también era la corona del monarca, indicando a todos los que comprendían el simbolismo que el rey como dios era el dador de toda fertilidad. En los relatos del nacimiento divino de los reyes egipcios, el futuro padre del hijo divino, el faraón, visita a la reina bajo la forma del dios Amón, llevando todas las insignias de su divinidad, incluso los cuernos. A este respecto también debe notarse que hasta el último periodo de la historia faraónica, el padre divino siempre fue el cornudo Amón. Hay otros 2 nexos entre Egipto y el dios danzante de Arieje. En una planchuela de pizarra que data del periodo anterior al principio de la historia egipcia, aparece representado un hombre con la cabeza y la cola de un chacal. Como en el ejemplo de Arieje, el cuerpo, las manos y los pies son humanos. Toca una flauta y al igual que el dios paleolítico se encuentra rodeado de animales. El otro nexo es el atuendo ceremonial del faraón, que en las grandes ocasiones llevaba una cola de toro colgando del cinturón. El Sedheb, o fiesta del rabo, en que el rey era investido con el rabo, era una ceremonia real de las más importantes, una danza sagrada ejecutada por el faraón, llevando el rabo del toro. A menudo aparece representada como si se efectuara en un templo ante Min, el dios de la generación humana. El culto de los dioses cornudos continuó en Egipto hasta la época cristiana, especialmente en relación con la diosa cornuda Isis. Las figuras indias del dios cornudo, encontradas en Mohenjo-Daro, son de las más primitivas edad del bronce. Hay muchos ejemplos y en cada caso es claro que se trata de la representación de un ser humano, sea con máscara o sea con cuernos. A veces la figura tiene cuerpo humano con cabeza de toro, a veces cabeza y cuerpo están cubiertos con una piel velluda que probablemente representa una piel de toro. La más notable es la de un hombre con cuernos de toro en la cabeza, sentado con las piernas cruzadas y como la figura de Arieje, rodeado de animales. Esta representación fue considerada en tiempos históricos como una forma de Shiva y se le llama Pasupati, señor de los animales. En los relieves Pasupati tiene 3 caras, como aquí, pero en las figuras de bulto tiene 4 caras. Semejante representación constituye un ingenuo intento por mostrar un dios que lo ve todo, y se encuentra en Europa, en Jano, con sus 4 caras. Aún no se sabe de cierto si la forma de 4 caras surgió independientemente de la India y en Europa, o si una es el prototipo de la otra. En este caso, la figura de la India parece ser la primera. Aunque no es posible dar una fecha exacta a las tempranas leyendas del Egeo, es evidente que también allí floreció el dios cornudo, a lo largo de las edades del bronce y del hierro.
El más conocido por obra de las leyendas dramáticas anexas a su culto fue el toro de Minos, el Minotauro de Creta. Tenía forma humana con cabeza y cuernos de toro, y se le rendía culto con danzas sagradas y sacrificios humanos. Se decía que era descendiente de un toro extranjero y de la reina de Creta, que en su matrimonio aparecía en guisa de vaca, es decir, llevaba túnica y máscara de animal, como el dios danzante de Ariege. Las representaciones del combate entre Teseo y el Minotauro muestran a este último como enteramente humano con máscara de toro. Teseo está representado algunas veces con los rizos sueltos del atleta cretense. Esto sugiere que este tipo de muerte acaso fuese una costumbre cretense, en que el hombre que representaba al Minotauro era muerto en una batalla en que, enmascarado como estaba, no podía enfrentarse dignamente a su antagonista. Fraser ha indicado que Minos acudía a Zeus cada 9 años y sugiere que esto era un eufemismo por el sacrificio de cada gobernante al término de ese lapso. En la leyenda de Teseo, el intervalo era de 7 años, pero el resto del relato se asemeja tanto a otras versiones del sacrificio por combate que no es posible pasarlo por alto. Teseo no puso fin a la costumbre, simplemente libró a Atenas de enviar las víctimas anuales que, como los niños robados por las hadas, habían de pagar al infierno con sus vidas. El carácter sagrado del carnero en el Egeo, en la primitiva edad del bronce, se manifiesta en la leyenda de Ele y Frixo. Eran hijos de una familia a los que se señalaba como víctimas cuando se necesitara hacer sacrificios humanos. El sacrificio de Ele se consumió, ahogándola, pero Frixo escapó por medio del animal divino, al que después sacrificó, posiblemente como sustituto de sí mismo. El relato de la expedición de Jason indica que el vellocino tenía una connotación divina y que su valor era mucho más grande que el valor intrínseco del oro. De los dioses cornudos de la Grecia continental, Pan es el más conocido para el mundo moderno, y sin embargo no es más que una entre muchas deidades cornudas del Mediterráneo oriental. Su universalidad se muestra en su nombre mismo, el cual indica la época en que fue la única deidad de su propio lugar. Todas sus representaciones son necesariamente tardías, posteriores al siglo V a.C., pero aún en sus formas más tempranas sus características son las mismas: rostro largo y estrecho, barba puntiaguda, pequeños cuernos y patas de macho cabrío. Las escenas de su culto lo muestran seguido por una procesión danzante de sátiros y ninfas, mientras él toca la flauta a la que dio su nombre. Su aparición debe compararse con el pequeño dios danzante del pueblo paleolítico y también con la figura de Robin Goodfellow, aunque nuestro conocimiento de él solo se remonta a la tardía edad del hierro. Su culto es obviamente de gran antigüedad y parece ser originario de Grecia. Hubo otro dios griego cornudo, el toro Dionisios, que, como el Minotauro de Creta, fue muerto a espada. Decíase que Dionisios había sido llevado del norte a Grecia, por tanto su culto sería un culto extranjero, lo que muestra que fuera de Grecia, en que los países que no han dejado registros escritos, la fe en una deidad cornuda prevaleció en la edad del hierro y probablemente desde antes. Unas cuantas rocas talladas en Escandinavia muestran que el dios cornudo también fue conocido allí en la edad del bronce. Solo cuando Roma inició su carrera de conquista se hicieron registros escritos de los dioses de la Europa occidental, y estos registros muestran que una deidad cornuda, a las que los romanos llamaron Cernunos, fue uno de los más grandes dioses, tal vez la suprema deidad de las Galias, y su nombre significa sencillamente el cornudo. En el norte de las Galias, su importancia se manifiesta en el altar descubierto debajo de la Catedral de Notre Dame, en París. La fecha del altar es indudablemente de la era cristiana. En 3 lados pueden verse figuras de dioses menores representados como pequeños seres, y en el 4.º lado se encuentra la cabeza de Cernunos, que es de proporciones enormes si se lo compara con las otras figuras. Tiene cabeza de hombre y, como la figura de Ariege, lleva astas de ciervo decoradas con anillos. Estos pueden ser aros de mimbre o anillos de bronce que servían de monedas. Como su prototipo paleolítico es barbado, este altar muestra que, de acuerdo con las ideas artísticas romanas, el hombre divino no iba enmascarado, lleva los cuernos y sus apéndices fijos en la cabeza. El altar parece haber sido dedicado en un templo tan sacro
que el sitio fue reutilizado como templo principal de la nueva fe. Hay testimonios escritos de Cernunnos y se le puede ver en esculturas del sur de las Galias, en la parte misma en que ha sobrevivido en una pintura paleolítica. Es sumamente improbable que el culto al dios cornudo hubiese muerto en el sudoeste de Europa en tiempos neolíticos y que permaneciera desconocido durante las edades del bronce y del hierro, solo para revivir antes de la llegada de los romanos. Más lógico parece suponer que el culto continuara durante aquellos siglos no registrados y siguiera siendo uno de los cultos galos principales hasta estar poderosamente arraigado entre sus adoradores y entre los ignorantes, y en las partes menos accesibles de la región habrá permanecido muchos siglos después de que por doquier se había aceptado una religión nueva. Al considerar los testimonios de Britania, hay que tener presente la cercanía de las Galias a ese país y el constante desplazamiento de pueblos entre una costa y otra. Lo que se diga de las Galias puede decirse asimismo de Britania, tomando en cuenta hasta cierto punto las diferencias causadas por el efecto de otro clima sobre el temperamento y las condiciones de vida. Nuestro principal conocimiento del dios cornudo en las islas británicas procede de registros eclesiásticos y jurídicos. Como estos fueron hechos exclusivamente por cristianos, generalmente sacerdotes, siempre es muy marcada la tendencia religiosa. Los propios adoradores eran analfabetos y no dejaron registros de sus creencias, salvo unos cuantos restos dispersos aquí y allá. El testimonio más antiguo del hombre enmascarado y cornudo en Inglaterra se encuentra en el Liber Poenitentialis de Teodoro, que fue arzobispo de Canterbury desde 668 hasta 669 y que gobernó la Iglesia de Inglaterra con ayuda de Adriano el Negro. Esta fue una época en que, si hemos de creer a los cronistas de la Iglesia, Inglaterra se hallaba prácticamente cristianizada y, sin embargo, Teodoro clama contra cualquiera que ande como ciervo o toro, es decir, se haga pasar por un animal salvaje y se vista con la piel de un animal de rebaño, poniéndose la cabeza de las bestias. Aquello que en tal guisa se transforman en la apariencia de un animal salvaje tienen pena de 3 años, porque esto es diabólico. 3 siglos después, el rey Edgardo descubre que la antigua religión era más común que la fe oficial y pide que cada cristiano acostumbre celosamente a sus hijos al cristianismo. La gran influencia que tuvieron en Inglaterra los paganos normandos encabezados por Sweyn y por Cainuto, y en Francia encabezados por Rollo, debió ser un terrible golpe para el cristianismo en la Europa occidental, pese a la llamada conversión de los soberanos. Aunque la nueva religión no dejaba de ganar terreno, la antigua religión recuperó a muchos conversos y más de un soberano se aferró a la fe de sus padres. Esto ocurrió especialmente entre los sajones del Este, el reino más poderoso de los siglos VII y VIII. Los reyes sajones del Este debieron de ser particularmente irritantes para los misioneros cristianos. Resultan instructivos los ahibajos de las dos religiones. En 616 falleció Seberto, rey cristiano, y fue sucedido por sus 3 hijos que mantuvieron la antigua religión y expulsaron a los cristianos. Al parecer, la nueva religión recuperó terreno después, porque en 654 su sucesor fue convertido. 10 años después de 664, el rey Sigere y la mayor parte de su pueblo rechazaron al cristianismo y volvieron a la antigua fe. Aun cuando el reino se mostraba adverso al cristianismo, tendía a actuar de manera desconcertante, tratando de servir a 2 amos. Así, según Beda, el rey Redualdo tenía en el mismo templo un altar para sacrificar a Cristo y otro más pequeño para ofrecer víctimas a los demonios. Al término del siglo IX, todo el poderoso reino de Mercia se hallaba bajo el imperio de los paganos daneses y Penda, uno de los más grandes monarcas mercianos, se negó a cambiar de religión y murió como había vivido, pagano devoto. Las mismas dificultades ocurrieron por doquier. En Normandía, Rollo, después de su conversión, hizo grandes donativos a iglesias cristianas, pero al mismo tiempo sacrificó sus cautivos cristianos a sus viejos dioses. Escandinavia, siempre en contacto con la Gran Bretaña, Noruega conservó las Hébridas hasta 1263. Logró oponerse al cristianismo hasta el siglo XI. Sweyn, el hijo de Haroldo Bluetooth, fue bautizado en la infancia, pero al crecer volvió a la antigua fe y entabló una guerra religiosa contra su padre cristiano.
Todavía en el siglo XIII, un rey noruego fue conocido como el que odia a los sacerdotes. No hay duda de que los registros son incompletos y que si todos los ejemplos de renuncia del cristianismo hubiesen sido tan minuciosamente anotados como las conversiones, podrían verse que los reyes de la Europa occidental solo fueron cristianos de nombre durante muchos siglos, tras la llegada de los misioneros. Hasta la conquista normanda, el cristianismo en Inglaterra fue más que una delgadísima capa sobre un subyacente paganismo. Los anteriores siglos de arzobispos y obispos cristianos no habían logrado más que arrancar una conformidad exterior a los soberanos y jefes, mientras el pueblo y muchos de los sacerdotes llamados cristianos continuaban en su intacto paganismo. Que los adoradores consideraban al llamado diablo como un verdadero dios puede verse ciertamente en los testimonios, aun cuando hayan sido registrados por sus fanáticos enemigos. En más de un caso puede observarse que la bruja se negó a llamarlo diablo. En muchos ejemplos la acusada lo llamó explícitamente Dios. Los siguientes ejemplos no son exhaustivos, cubren un siglo y se han tomado de los juicios reales, así como de generalizaciones de los escritores que personalmente oyeron los testimonios y que participaron en muchos casos personalmente. Danaeus fue uno de tales autores. Escribió en 1575 que las brujas reconocen al diablo por su Dios, lo llaman, le dirigen oraciones y confían en él, y cuando van al Sabbat repiten el juramento que han hecho reconociéndolo como su Dios. De las brujas de Aberdeen, procesadas en 1596, Agnes Webster fue acusada de estar en tratos con Satanás, al que llamas tu Dios. Marion Grant confesó que Christ Sunday era el nombre del divino personaje. Christ Sunday te ordenó llamarlo Señor y te hizo adorarlo de rodillas como tu Señor. Boguet, el inquisidor que dice con unción que procesó y ejecutó a muchas brujas en Francia en 1608, afirma que las brujas antes de tomar sus alimentos bendicen la mesa pero con palabras llenas de blasfemia, haciendo de Belcebú el autor y protector de todas las cosas. Inquisidor en el país de Laburt, bajos Pirineos, escribió en 1613 que había un gran diablo que es el señor de todo y al que ellos adoran. También registró el testimonio de una de sus víctimas. El diablo les hizo creer que era el verdadero Dios, y dice como declaración general: nuestras brujas en su mayoría tienen a estos demonios por dioses. En Orleans en 1614 dicen al diablo: te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador. En Edmonton en 1621 Elizabeth Sawyer confesó: me encargó no rezar más a Jesucristo, sino a él mismo, al diablo. En Lancashire, en 1633, Margaret Johnson se encontró con un espíritu o diablo en un atuendo negro amarrado con una faja de seda, el cual la instruyó de que le llamara Mamilión, y en toda su habla y conferencia llamó Dios suyo al dicho Mamilión. Gaule, así haciendo una declaración general acerca de las creencias y prácticas de las brujas en 1646, dice que las brujas le prometieron tomarlo por su Dios, adorarlo, invocarlo y obedecerlo. De las brujas de Essex y Suffolk, cuyo proceso provocó tanto ruido en el 46, Rebecca West confesó que su madre oraba constantemente y según pensó el mundo muy seriamente, pero dijo que era el diablo, empleando estas palabras: oh, Dios mío, significando él y no el Señor. Ellen Greenleaf también confesó que cuando oraba al diablo y no a Dios. La viuda Coman reconoció que había hecho un pacto con el que era su amo y se sentaba a la diestra de Dios. Solo puede compararse con el de los inquisidores, que en el Sabbat hacen su homenaje acostumbrado adorándolo y proclamándolo su Señor. En el mismo año, Anne Armstrong atestiguó que había oído a Anne Bates llamarlo a veces su protector y a veces su divino salvador, y que él era su protector y que ellas mismas lo llaman su Dios. Mary Osgood, bruja de Salem, expresó en 1692 que el diablo le dijo que él era su Dios y que ella debía servirlo y adorarlo. Tantas pruebas muestran que hasta el fin del siglo XVII la antigua religión aún contaba con gran número de miembros. La cuestión se ha confundido, quizá intencionalmente, al emplear la palabra diablo en su connotación cristiana por el nombre de Dios,
y al estigmatizar a los adoradores como brujos, como consecuencia hoy se cree que el pueblo pagano rindió culto al príncipe del mal, aunque en realidad simplemente practicaba el culto a una deidad no cristiana. El primer ejemplo registrado de la continuación del culto al dios cornudo en Britania aparece en 1303, cuando el obispo de Coventry fue acusado ante el Papa de rendir homenaje al diablo bajo la forma de una oveja. El hecho de que un hombre de posición tan elevada como la del obispo pudiese ser acusado de practicar la antigua religión muestra que el culto al dios cornudo estaba lejos de haber muerto y que, con toda probabilidad, seguía siendo el culto principal de la masa del pueblo. Debe notarse, asimismo, que esta es una de las primeras constancias británicas en que el antiguo dios es llamado demonio por los escritores cristianos de la Edad Media. Es posible que la alta posición del obispo de la jerarquía cristiana lo salvara de todo castigo, pues en el caso de Lady Alice Kittler, en 1324, su posición de noble la salvó a ser acusada ante el obispo de Ossory por sus prácticas paganas. Sin embargo, el obispo tuvo suficientes bases para demostrar su argumento y bastante poder para enviar a la hoguera a los correligionarios más pobres de la dama, aunque no a ella. Erne, el cazador, con cuernos en la cabeza, fue visto en el bosque de Windsor por el duque de Surrey durante el reinado de Enrique VIII, después de tal periodo. De una de las acusaciones predilectas contra todo enemigo político era que se encontraba coligado con el enemigo malo, que aparecía en forma humana con los cuernos de un toro o de un ciervo. Así, se dijo que John Knox había conversado con el demonio en el atrio de la Catedral de San Andrés. Aún existe un documento según el cual Cromwell celebró un pacto de 7 años con el diablo la noche anterior a la batalla de Worcester, y no solo obtuvo una abrumadora victoria, sino que falleció exactamente 7 años después en medio de la peor tormenta que recordará la memoria humana, lo cual, en la mente de los realistas, fue prueba positiva de la verdad de esta historia. Por otra parte, creíase que los realistas de Escocia se habían vendido al malo. Decíase que los obispos tenían pies de cabra y no proyectaban sombra, y que se había visto a los jueces de paz nombrados para juzgar a los presos políticos charlando amistosamente con el demonio. Este registro ininterrumpido de la fe en una deidad cornuda muestra que bajo la religión oficial de los gobernantes quedaba el antiguo culto, casi intacto con todos sus ritos. En las declaraciones de las brujas en los juicios siempre es muy importante el dios cornudo en las grandes asambleas. Los cuernos y la apariencia animal eran sus aderezos de gala, pero en su trato ordinario con su rebaño, el dios encarnado aparecía en el atuendo de la época. Una vez más, la congregación no veía ninguna diferencia entre su sacerdote y los sacerdotes cristianos, que también llevaban un atuendo especial para celebrar las ceremonias religiosas. Esta alteración del atuendo es especialmente notada por D. Lenk. Siempre es observable que en cualquier momento en que vaya a recibir a alguien para hacer un pacto con él, se presenta siempre como hombre para no aterrarlo, pues hacer un pacto abiertamente con un macho cabrío parece más propio de la bestia que de una criatura razonable, pero firmado el trato, cuando recibes a alguien para su adoración, habitualmente se presenta como macho cabrío. La prueba de que el demonio se aparecía como hombre a sus posibles conversos se encuentra continuamente, y es obvio que era, en realidad, un ser humano. Así, en 1678, el demonio se apareció como hombre al señor Williamson, director de escuela de Cowper. Dio a Williamson un banquete y, habiéndose encontrado nuevamente con él en Londres, volvió a invitarlo. En 1682, Susana Edwards, bruja de Bownshire, declaró que hace cerca de 2 años se encontró con un caballero en un campo llamado Parsonage Close, en el pueblo de Biddyworth, y dijo que todo su atuendo era negro. A continuación, ella pidió una moneda. Al punto, el caballero se acercó a esta examinándola, y ella hizo una reverencia como lo hacía a todo caballero. Interrogada sobre qué y quién era el caballero de quien ella hablaba, la dicha examinada respondió diciendo que era el demonio. Estos solo son 2 ejemplos entre muchos. Las formas en que el dios disfrazado se manifestaba eran toro, gato, perro, macho cabrío, caballo, oveja y ciervo. Notemos que la cabra y el macho cabrío no aparecen en la Gran Bretaña, salvo en el caso del obispo normando de Coventry. Pertenecen casi por entero a Francia y Alemania. En Inglaterra,
Escocia y el sur de Francia, la habitual guisa animal era de toro o ciervo, pero en ninguna parte se registra que el jefe de la religión apareciera como asno o como liebre. Aunque la liebre fuese la transformación más común de las brujas, en épocas posteriores, en Francia y Alemania, ocasionalmente es un cerdo. En Guernsey hay constancia de una forma peculiar, cuando en 1617 Isabel Becket asistió al sabbat en el castillo de Rocaine y vio allí al diablo en forma de perro con 2 grandes cuernos que salían de su cabeza y con una de sus patas que a ella le parecieron unas manos. La tomó de la mano y llamándola por su nombre le dio la bienvenida. En todos los casos del demonio como animal, el testimonio de las brujas muestra que se trataba indudablemente de un disfraz. Además del perro con cuernos y manos humanos que hemos mencionado, hay muchos otros ejemplos. Basta con contemplar la figura del dios danzante de Ariege para ver que en todos los casos medievales estamos ante un hombre con algún tipo de disfraz. La descripción hecha por Agnes Sampson, una de las jefas de las brujas de North Berwick, del llamado diablo de su aquelarre, se habría podido aplicar igualmente a la figura de Ariege. Su rostro era terrible, su nariz como el pico de un águila, grandes ojos quemantes, sus manos y piernas eran velludas, con pezuñas hendidas en las manos y pies como los de un grifo, y sin embargo probablemente habrían transcurrido nada menos que 8000 años entre la pintura y la descripción que hemos reproducido. Una vez más, en una escena de culto representada en un papiro egipcio de la 22 dinastía por el siglo X a.C., aparece una mujer en el acto de orar a su dios, pero la descripción hecha por Isobel Goody en 1662 de una ceremonia celebrada por ella y su aquelarre podría aplicarse a la escena del papiro. Cuando hubimos aprendido estas palabras del demonio, todos caímos de rodillas, con el cabello sobre nuestros hombros y nuestros ojos, y las manos levantadas y los ojos fijos en el diablo, y repetimos las dichas palabras 3 veces al demonio. El cabello desmelenado, las manos levantadas y las miradas en alto, así como el dios cornudo, son similares en Egipto y en Escocia. Nadie vacilaría en decir que la dama egipcia estaba entregada al culto de su dios, simbolizado para ella en la figura de un macho cabrío, y sin embargo la mayoría de la gente de hoy en día se horroriza al pensar que hace menos de 3 siglos un culto similar a un dios pagano aún se practicaba en las Islas Británicas. La máscara ritual de Dios encarnado o de sus sacerdotes se encuentran en muchos lugares después del periodo paleolítico. Además del dios danzante se encuentran las pequeñas figuras enmascaradas y cornudas. Yahvé, llamado la atención del lector hacia estas en orden geográfico y cronológico, pero importa observar que aún sobreviven las figuras enmascaradas y las máscaras mismas. En la llamada planchuela de caza del Egipto predinástico, la figura de un hombre disfrazado de chacal tocando una flauta trae a nuestra memoria el disfraz de perro negro del diablo europeo. Una máscara de chacal correspondiente a la 25 dinastía, cerca del siglo VII a.C. Está hecha en cerámica, evidentemente para llevarse sobre la cabeza. La forma de llevarla se muestra en la procesión del sacerdote de Denderah, donde el sacerdote enmascarado habría de ser guiado por uno de sus compañeros. Esta máscara de chacal debe compararse con el Dorset o Set, que fue robado a sus propietarios en Dorsetshire en los últimos 30 años. El óser era de madera pintada y como el ejemplo egipcio se lleva sobre la cabeza, el que lo llevara había de estar envuelto al mismo tiempo en una piel de buey. La combinación de la máscara cornuda y la piel del animal muestra la tal similitud con el prototipo paleolítico que no puede ser accidental. En el óser tenemos los últimos vestigios de las más antiguas de todas las religiones registradas, el culto al dios cornudo. El nombre de la gran deidad pagana variaba de acuerdo con el país en que se practicaba su culto. En el cercano oriente sus nombres aparecen desde tiempos muy antiguos. Aún no se puede leer el nombre de la deidad india, pero su nombre tradicional sobrevivía todavía en Grecia y en Creta. Los testimonios son posteriores a los de Egipto y Babilonia. Sin embargo, en la Europa occidental, solo durante la dominación romana se establecieron registros escritos. Por consiguiente, solo por tradición y por alguna ocasional inscripción romana, conocemos los nombres del dios cornudo.
el gran dios galo fue llamado Cernunnos por los romanos, o lo que en el habla inglesa fue Erne, o más coloquialmente Old Horny, el viejo cornudo. En el norte de Europa, el antiguo Nek o Nik, que significa espíritu, se había ganado hasta tal punto el afecto del pueblo que la iglesia fue obligada a aceptarlo y lo canonizó como San Nicolás, que en Cornualles aún conserva sus cuernos. El Puck inglés es el Bouka galés, que se deriva directamente del eslavo Bog, Dios, o de la misma raíz. La palabra Bog es un ejemplo bueno de la caída del Dios supremo a una condición inferior, pues se ha convertido en el Bogey inglés y en el Bogle escocés, diminutivos ambos de la palabra original, connotando un Dios pequeño y por tanto maligno. Muchos de los nombres de los demonios parecen ser diminutivos. Así, entre el grupo de brujas alsacianas procesadas, los nombres del demonio fueron Hammerlin, Peterlin y Koschklöffel. El primero de estos puede significar picamaderos amarillo, considerando siempre como ave del demonio, pero como el nombre también aparece como Hammer, parece sugerir un diminutivo de un epíteto de Thor. Peterlin puede ser la forma cristianizada de una deidad local. A este último lo consideró como un diminutivo y dice que significa Petit Jean, Juanito, y que las brujas de los Bajos Pirineos lo aplicaban a Cristo. Un brujo de Nueva Orleans también habló del huésped como de un Beauty Yanikut. Sin embargo, ¿acaso no se trate de un diminutivo sino de una forma de jauna con la terminación kot, Dios, como en el nórdico Inmirkot? En tiempos modernos, el dios, que ya ha degenerado en un duende, es conocido por los vascos como Basajaún, el equivalente de Home de Bouk, hombre macho cabrío. Un nombre peculiar que aparece tanto en la Gran Bretaña como en Francia es Simón. Lo empleaban fuese para el gran maestro, fuese para los familiares, que también eran llamados diablos. Posiblemente trate de un diminutivo como el mamilión del Brut de Lebayón, o el de Amaimón y Barbazón, de quienes Falsfat dice, son adiciones del diablo, nombres de demonios. Pero hay otra explicación posible. Los primeros padres de la iglesia se refieren a una estatua de Simón levantada en Roma durante el reinado de Claudio por el pueblo romano. Las brujas de Aberdeen, juzgadas en 1597, llamaban Christ Sunday a su gran maestro. Andromán confesó que Christ Sunday se le acercó bajo la apariencia de un hermoso ángel de blancos ropajes y dijo que era un ángel y que debía confiar en él y llamarlo Señor y Rey. Y asimismo, el diablo, tu amo, al que tú llamaste Christ Sunday y supusiste que era un ángel y ahijado de Dios, aunque tiene la ira de Dios e imperio sobre la reina de Elfin, se manifiesta si se pronuncia la palabra Benedicite y desaparece si se pronuncia la palabra Maiklepis. Asimismo, afirmaste que la reina de Elfin tiene predominio en todas las artes, pero Christ Sunday es el amo y tiene todo el poder bajo Dios.